¿Qué harías si supieras que un joven de tan solo 14 años ya había derramado sangre con una frialdad escalofriante? Un niño que fue moldeado por la violencia y que a medida que crecía se convirtió en uno de los asesinos más temidos de Brasil. Esta es la historia de Pedro Rodrígues Filho, conocido como Pedrinho el Matador, un hombre que por más de 30 años sembró el terror no solo en las calles, sino también dentro de la misma cárcel. Hoy nos adentraremos en la vida de Pedrinho, un hombre que no solo mataba, sino que justificaba cada asesinato como si fuera un acto de justicia. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar no es para los débiles de corazón. Pedro Rodrígues Filho nació el 17 de junio de 1954 en Santa Rita do Sapucaí, Brasil, en una familia humilde y marcada por la violencia. Desde su niñez, Pedrinho fue testigo de abusos físicos y psicológicos por parte de su padre, que según se cuenta, lo maltrataba brutalmente. La violencia familiar fue el primer elemento formativo de su vida y sería el desencadenamiento de futura obsesión con la muerte y el sufrimiento ajeno. Su historia, sin embargo, comienza mucho antes de que se convirtiera en asesino. Pedrinho fue víctima de una tragedia personal cuando, siendo solo un niño, su madre lo abandonó. Este rechazo lo afectó profundamente y marcó su historia de manera irreversible. Un giro siniestro en su vida ocurrió cuando, a los 14 años, Pedrinho mató a su primera víctima, un compañero de escuela que había agredido a su novia. Fue su primer acto de violencia, pero no el último. Lo que comenzó como un accidente aislado, pronto se convirtió en una verdadera racha de homicidios. En su corta vida, Pedrinho Matador asesinó a más de 100 personas, aunque algunos informes sugieren que el número real podría ser aún mayor. Lo más impactante de este caso es la frialdad y justificación que él mismo dio para sus crímenes. Pedrinho no mataba por placer o por dinero, sino porque sentía que estaba haciendo un bien, limpiando la sociedad de lo que él consideraba personas inmorales o peligrosas. Pedrinho se convirtió en una especie de justiciero de la calle, un hombre que mataba sin piedad a quienes, según su criterio, merecían morir. Su modus operandi era espantoso. Atrapaba a su víctima en lugares solitarios y la ejecutaba con un machete o cuchillo, siempre buscando que sus crímenes fueran lo más sangrientos y aterradores posibles. Cuando Pedrinho el Matador fue arrestado en 1973, el país entero respiró alivio, creyendo que por fin había capturado a un monstruo. Pero, como era de esperarse en su historia, la realidad fue mucho más aterradora. Lo que nadie podría imaginar es que la cárcel no sería un lugar donde Pedrinho pagaría por sus crímenes, sino un nuevo escenario, donde su sed de sangre continuaría. Al llegar a la prisión, Pedrinho no era el simple recluso que muchos pensaban, no era un prisionero más, no era alguien que se iba a someter a las reglas del sistema. No, Pedrinho llegó con una determinación escalofriante, seguir matando, y lo hizo. Pero no de cualquier manera, lo hizo dentro de las mismas murallas que lo acogían, donde nadie estaba a salvo. Imagina por un momento lo que se debía sentir ser un recluso en la misma prisión que Pedrinho Matador, un hombre que en su mente justificaba sus asesinatos como actos de justicia. Para él nadie estaba por encima de su ley. ¿Y quiénes eran los culpables en su mente? Los violadores, los asesinos, los traidores dentro de la propia celda. Pedrinho los cazaba como si fueran sus presas, como si estuviera cumpliendo una misión divina de castigar a aquellos que consideraba menos humanos que él. Los primeros asesinatos en prisión ocurrieron en la misma frialdad que aquellos en las calles, con un machete o un cuchillo o con las manos. Pedrinho mataba sin dudar, pero lo más aterrador de todo es que no se conformaba con el acto en sí, disfrutaba el control que tenía sobre la vida y la muerte.
Disfrutaba el ver cómo sus víctimas temblaban ante su presencia, cómo se retorcían en sus últimos momentos. Pedriño no solo mataba a los prisioneros que consideraba sucios o indeseables, mataba por diversión, por poder, por el simple hecho de saber que en esa cárcel él era el que decía quién vivía o quién moría. Los rumores dicen que incluso los guardias temían su poder, pues el hombre no solo era conocido por su habilidad para cometer crímenes, sino por su astucia para manipular y controlar a todos a su alrededor. Nadie osaba enfrentarse a Pedriño. Los relatos de aquellos que estuvieron cerca de él, incluso los propios prisioneros que sobrevivieron, son inquietantes. Algunos decían que Pedriño parecía estar en todo momento calculando, observando cada detalle, buscando a su próxima víctima. El miedo era palpable en la prisión. Pero lo peor no era el miedo en sí, sino la sensación de impotencia, de saber que nadie podría detener a un hombre que parecía actuar con toda libertad. El miedo era palpable en la prisión. Uno de los detalles más macabros es que Pedriño no dejaba a sus víctimas morir sin un mensaje. De alguna manera sentía que su violencia tenía un propósito mayor. Algunas veces le decía a sus víctimas: "Te lo mereces", como si fuera un juez, un verdugo divino. Otros sobrevivientes afirman que Pedriño, con una calma perturbadora, les contaba historias de sus crímenes anteriores, disfrutando de cada palabra mientras veía cómo la desesperación llegaba a los ojos de aquellos que sabían que podían ser los siguientes. Los años en prisión, lejos de hacerle pagar por sus crímenes, lo convirtieron en una leyenda viva. Un hombre que se alimentaba de su propia maldad, mientras que el sistema penitenciario parecía no tener respuesta para controlarlo. En lugar de rehabilitarse, Pedriño se hizo más peligroso, más violento, más impune. Es importante reflexionar sobre lo que Pedriño Matador representa. Muchos lo consideran un monstruo, pero otros ven en él un hombre traumatizado por su entorno, alguien que, desde su infancia, fue víctima de un sistema que lo moldeó hacia la violencia. Sin embargo, es difícil justificar los métodos con los que Pedriño cometió sus crímenes. ¿Realmente mataba por justicia o simplemente se dejó consumir por su sed de venganza? Después de pasar más de 30 años en prisión, Pedriño Matador fue liberado en el 2007, causando aún más revuelo en la sociedad brasileña. Su salida no fue celebrada por todos, ya que muchos temían que al estar libre podría continuar con su camino de destrucción. Sin embargo, Pedriño ha afirmado que ya no está interesado en matar, y su vida posterior a la cárcel ha sido relativamente tranquila, o bueno, al menos en términos de crímenes. Sin embargo, la figura de Pedriño el Matador sigue siendo un tema de discusión y fascinación. El hombre que pasó años en la cárcel de Brasil sigue siendo un símbolo de la locura humana y la violencia extrema. Su historia no termina con su liberación. La leyenda del Pedriño el Matador se seguirá alimentando del miedo, la oscuridad y el asco de quienes se acercan a conocer su nombre. Lo más inquietante de todo esto es pensar en cómo, durante años, Pedriño Matador vivió su vida entre la sombra, sin remordimiento, sin nadie que pudiera detenerlo. ¿Hasta dónde puede llegar alguien que ha sido forjado por la violencia y la venganza? Cada crimen, cada vida que arrebató, era solo una pieza en un rompecabezas mucho más oscuro y macabro. Pero lo más aterrador de todo es saber que aún hay seres humanos en el mundo que piensan como él. Quizás lo peor de todo es que la historia de Pedriño no es un caso aislado, sino una muestra de lo que puede suceder cuando la furia y el odio no tienen límites. Nos vemos en un próximo video. Si te gusta mi contenido, no te olvides de dar me gusta y compartir con todos tus amigos. Deja tus teorías en los comentarios y no te olvides, mi nombre es Tony y esto fue Umbral. Let's go.